Veamos un ejemplo, un par de ejemplos más y algunas conclusiones importantes. Supongamos que tenemos esta segunda ecuación, igual 2/3 de x menos 1. Ya hemos visto las técnicas para graficarla, podemos usar cualquiera de ellas, ¿sí? En general, cuando uno puede visualizar la pendiente y la ordenada al origen, y no tiene que hacer ningún trabajo para visualizarlas, quizás la forma más práctica es graficar por la segunda técnica que dimos, ¿no? Que es la de representar mediante el análisis de pendiente y ordenada al origen. En este caso entonces tendremos que la pendiente es 2/3 y la ordenada al origen es menos 1. Entonces la técnica de pendiente y ordenada al origen, recordemos, ¿qué es lo que establecía? Primer paso, marco el punto en el eje Y donde me indique la ordenada al origen. O sea, la ordenada al origen es menos 1, marco el punto en el menos 1 de Y. Con eso es nada. Ya tendríamos un punto de la recta. Pero nos estaría faltando un segundo punto, porque acuérdense que para graficar una recta es suficiente que consigamos 2 puntos de la misma. ¿Cómo vamos a obtener el otro punto? Y a partir de la pendiente. ¿Y cuál era la cuenta que había que hacer conociendo la pendiente? Desde el punto que me indicó la ordenada al origen me voy a correr hacia la derecha tantas unidades como me indica el denominador. Y luego hacia arriba o hacia abajo, según sea positiva o negativa, es decir, en este caso será hacia arriba, tantas unidades como me indique el numerador. Entonces, en este caso, de este punto me voy a tener que correr 3 unidades para la derecha, desde este punto me corro 3 unidades para la derecha y 2 hacia arriba. Cuando terminamos ese corrimiento, es decir, cuando terminamos de corrernos 3 a la derecha y 2 arriba, marcamos el punto donde terminamos esa cuenta. Con lo cual nos estarían quedando determinados 2 puntos. Y por 2 puntos pasa una recta. Con lo cual será suficiente para graficarla con el instrumento correcto, que sería una regla, ¿no? Que bueno, como verán, yo acá no tengo, así que sepan disculpar la desprolijidad. Entonces, este conjunto de puntos, es decir, esta recta, será la recta que representa los puntos generados a partir de esta ecuación, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? Bien, perfecto. Otro ejemplo. Antes de otro ejemplo, vamos a comentar un par de conclusiones útiles, ¿sí? Un par de cuestiones a tener en cuenta. Bien, primero, los parámetros de lo que sería la ecuación de la recta eran m y b, ¿no? La pendiente y la ordenada al origen. ¿Qué indica cada uno de estos? Como les dije al principio, m indica tipo de inclinación. La m, la pendiente, indica el tipo de inclinación. Y la m puede ser, en cuanto a su signo, de 3 tipos. Puede ser positiva, como en este caso, por ejemplo, 2/3 es un número positivo. Siempre que la pendiente sea positiva, la recta va a tener sentido de inclinación creciente. Creciente significa que va a subir de izquierda a derecha. Si la pendiente es negativa, como en este ejemplo, ¿no? Ven que la recta sube, la recta es creciente. Si la pendiente es negativa, como en el ejemplo anterior, del video anterior, si la pendiente es negativa, la recta va a tener sentido de inclinación decreciente. Esto va a ser siempre así, ¿sí? Y si la pendiente es 0, la recta va a ser horizontal. Si la pendiente fuera 0, no es ni creciente ni decreciente. Se le dice función constante, ¿sí? Bien, esto por un lado. Y por otro lado B,
que es la ordenada del origen, indica punto de corte con el eje Y, ¿sí? Entonces quizás ustedes, si ven ya la ecuación de la recta, ya este menos 1 saben, que de hecho lo hemos dicho, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la segunda técnica, ya sabemos lo que representa este menos 1, ¿sí? Este valor, la ordenada de origen, indica el punto donde corta ahí. La pendiente es positiva, quiere decir que va a subir. Para saber cuánto sube, con qué ángulo, con qué intensidad sube, hay que tener en cuenta ese corrimiento que indicamos con M, ¿sí? Bien, otro ejemplo. Supongan ustedes que tienen esta ecuación. Bueno, en principio, llamamos función lineal a toda ecuación que pueda representarse de este modo, ¿sí? A esta se lo denomina ecuación de la recta dada en forma explícita. Así se la llama, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación que ustedes ven acá, en principio, podría llevarse a esta forma, si nosotros hiciéramos algún despeje de I. Por lo tanto, esto sería también una ecuación lineal. Esto representaría una función lineal. Entonces tendríamos que graficarlo. Ahora, ojo, con el tema de la M y la B, tengan cuidado, porque M, y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque M, o sea, la pendiente de la recta, es el coeficiente de la X, pero cuando está despejada la Y. Y la ordenada del origen también es el término independiente, pero cuando está despejada la Y. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en este caso la pendiente no es 2. O al menos no necesariamente es 2. ¿Por qué? Porque aun cuando ustedes vean que 2 es el número que está multiplicando la X, como la Y no está despejada, nosotros no podemos afirmar que la pendiente sea 2. Y lo mismo con el tema ordenado al origen. Si yo acá busco algún término independiente o algún número que me quede suelto, por decirlo de alguna manera, yo podría visualizar este 6. Sin embargo, 6 no es la ordenada al origen, o al menos no necesariamente lo es. Y esto es por el mismo motivo que dijimos respecto de la pendiente. Como no tengo la Y despejada, yo no puedo afirmar que el 6 sea mi ordenada al origen. Entonces, conclusión. Si nosotros nos dan la ecuación de una recta donde no está despejada la Y, nosotros no podríamos aplicar el criterio que vimos acá hasta tanto no identifiquemos la pendiente y o la ordenada al origen. Y para ello deberíamos despejar la Y. Entonces, pasando el limpio, si les dan esta ecuación, les piden que grafiquen la recta, ustedes con lo que vimos hasta ahora tienen dos opciones. Primera opción, despejar la Y. Y una vez que la despejaron, visualizando esta forma, identificar M, identificar B y graficar de la manera vista. ¿Sí? Esa es una manera, que se la dejo de tarea en todo caso para que la vean. Otra forma es una de las técnicas que vimos, que es bastante práctica, en general no tanto para rectas quizás, pero para cualquiera de las otras funciones con las que nosotros graficaremos. Una técnica bastante útil es buscar la intersección con los ejes. Es decir, ver dónde la recta esta va a cortar el eje X y dónde va a cortar el eje Y. Entonces, busquémosla de esa manera. Yo sé que una recta va a cortar en un punto al eje X y en un punto al eje Y. Al menos casi toda recta cumple con eso. Asumámoslo o aceptémoslo. Después veremos algunas excepciones a lo que estamos hablando. Pero por lo menos aceptemos esto. Entonces yo quiero saber en qué punto va a cortar el eje X y en qué punto va a cortar el eje Y. Bien, veamos entonces. Entonces ya preparo el sistema de coordenadas. Y voy a decir, para ver dónde la recta corta el eje Y, o sea, yo busco la intersección con el eje Y. ¿Qué tiene que pasar? De acuerdo a lo que dijimos en el video anterior, en el ejemplo anterior,
Si yo quiero ver dónde la recta corta el eje Y, entonces X tiene que ser igual a 0. Como estoy trabajando con esta ecuación, si X vale 0, le doy valor 0, por lo tanto se me anula todo este término. O sea que les va a quedar que 3i es igual a 6. Si 3i es igual a 6, despejando me queda que i es igual a 2, porque el 3 pasa dividiendo. O sea que la recta corta el eje Y en 2. Por lo tanto, fíjense que la ordenada del origen entonces va a ser 2 y no 6, como yo en principio había intentado suponer, ¿sí? Bueno, acá va a cortar el eje Y. Y yo quiero ver dónde corta el eje X. Vamos a hacer acá la cuenta. Si yo quisiera ver dónde corta el eje X, sigo el razonamiento. Para que corte X, como todo punto en X tiene coordenada 0 de Y, te voy a decir, para que corte X lo que tiene que pasar es que Y valga 0. Y si Y vale 0, como estoy en esa ecuación, le doy a Y valor 0. Por lo tanto, se me va a anular todo ese término. O sea que lo que les va a quedar es 2x igual a 6. Conclusión, el 2 pasa dividiendo y les queda que x es igual a 3. Entonces decimos 1, 2. Entonces fíjense que la ordenada del origen no era 6, sino que era 2. Y la pendiente, al menos a simple vista, todavía no nos vamos a meter con eso, pero al menos a simple vista la pendiente no va a ser 2. ¿Por qué? Porque esta recta tiene una inclinación así. ¿Sí? Esta recta tiene una inclinación así. Y si una recta tiene una inclinación decreciente, significa que la pendiente era negativa. Por lo tanto, esta recta tiene pendiente negativa. Por lo tanto, no podría ser 2. ¿Sí? Bien, y esto sería al menos una síntesis teórica de todo lo que es recta, como para que puedan ponerse a resolver los ejercicios de la guía. Donde hasta el momento lo único que se les pide es que las rectas que vean las grafiquen. ¿Sí? Las funciones lineales que vean las grafiquen. Después avanzaremos un poco con todo lo que es la temática analítica de recta.